Bem, Acho que a minha internet, prof, tá meio ruim. bueno, entonces, volviendo, las características de los lípidos es principalmente que son apolares, ¿sí? Químicamente resultan de la condensación de ácidos grasos por la pérdida de moléculas de agua con alcoholes. Entonces, dentro del conjunto de esos lípidos, nosotros vamos a ver cuáles son los principales que entran dentro del perfil lipídico, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que los lípidos, ellos no se encuentran en el plasma solos. O sea que ellos no, por ser insolubles no tienen la capacidad de estar circulando solos en el plasma. Ellos necesitan de un medio de transporte, ellos necesitan de alguien que le transporte a los diferentes tipos de lípidos en el plasma. ¿Cómo se llaman esas proteínas transportadoras? Son las lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas son las que cumplen la función de transportar los lípidos a través del plasma, ¿sí? Los lípidos plasmáticos, porque los lípidos en sí, solo ellos no tienen la capacidad de estar circulando libremente, entonces necesitan de un medio de transporte que se llaman lipoproteínas. Estas lipoproteínas, nosotros tenemos 4 lipoproteínas esenciales que hacen ese transporte de los lípidos. Son los kilomicrones, LDL, VLDL y HDL, ¿sí? Son estas 4 lipoproteínas lo que nosotros vamos a estudiar separadamente. Vamos ver outra vez depois, João. Vamos repetir, vamos estudar cada um separadamente, ¿sí? Pero Profe, ¿alguien tiene su audio ligado? Porque toda hora se recibe mensaje de celular. Ese es mío, Michelle. Mi audio es. É o meu porque está ligado aqui no meu computador, eu tenho que deixar ligado. Porque si cualquier problema ocurre, yo aviso acá en mi WhatsApp, ¿está bien? Cualquier cosa, vocês pedem para eu repetir na hora que apitar a mensagem, tá? Son los 4, entonces, son las 4 lipoproteínas más importantes que nosotros vamos a ver: kilomicrones, LDL, VLDL y HDL. Son los 4, ¿sí? Vamos a ver separadamente cada uno. El colesterol total, los triglicéridos, los fosfolípidos y los ácidos grasos son los que entran dentro del conjunto de esos lípidos que entran dentro del perfil lipídico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces de proteínas, las proteínas que hacen el transporte de ese lípido en plasma, también estas proteínas son conocidas como apolipoproteínas, ¿sí? Acá en esta imagen ustedes ven la figura de una lipoproteína. Esta es una lipoproteína y en la capa externa también están presentes por apolipoproteínas. Las apolipoproteínas también son conocidas como APO o APO. ¿Para qué sirven estas APOs? Son estas APOs los que tienen los receptores de cada proteína a cada célula. Ellos hacen un papel enzimático. O sea que si yo tengo, por ejemplo, un kilomicrón, tiene su APO y hace lo que ustedes ya estudiaron allá en la parte bioquímica 1, o famoso chave fechadura. Ele vem na célula, acha o receptor, se liga y transfiere lipídios. Dependiendo del tipo de proteínas, de lipoproteínas que nosotros tengamos, estas apoproteínas son diferentes, ¿sí? Estas apoproteínas se dividen en ApoA, ApoB, ApoC y ApoE. Cada una es un grupo diferente. Y acá en este cuadro, ustedes van a ver
la cantidad de aminoácidos que contienen cada una, el peso molecular y su función. Por ejemplo, la ApoA1 activa la LCAT, que significa lecitina, colesterol, aminotransferasa. Es una enzima que participa en el metabolismo del lípido. Por ejemplo, acá la ApoB100 es el receptor que está presente en la lipoproteína LDL. Y así, cada APO está presente en un tipo de lipoproteína y sirven para que esos transportadores se puedan unir a las células, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos de Profe, apolipoproteína, ¿sí? em sangue essas lipoproteínas vão estar ligadas à APO ou não? Não entendi a pergunta. Repete. Em sangue, as lipoproteínas vão estar ligadas a essas APO ou não? En sangre, o sea que lo que ustedes tienen que entender acá es que una estructura de una lipoproteína contiene APO en su membrana externa para que pueda ligarse a las células. Así como está en esta imagen aquí. Exactamente. APO es el receptor, o como que eu vou falar para vocês? A chave, e aí vem a célula e acha a fechadura y ele se encaixa. ¿Entendieron? Entonces, essas son las APO. E para cada lipoproteína que a gente tem, é uma APO diferente, tá? Isso que está escrito nesse quadro aqui. A ApoB100 participa na LDL. A APO A4 participa na HDL, que a gente já vai ver o que significa LDL e HDL, tá? Entonces, cada apolipoproteína participa de una lipoproteína diferente. Vamos a ver más enfrente cuáles son. No, todas estas no. Solo las más importantes. Acá las más importantes son esta, ApoA4. Vocês conseguem, quando eu abro aqui a aula, vocês conseguem ver a setinha? Então, essa aqui, tá? ApoA4. Otra importante también es ApoB100. La ApoE también es importante porque a gente vai falar dessa LDL, a gente vai falar dessa VLDL. E4 e depois? ApoA4. B100. ApoB100. ApoE. Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? También. Vamos a hablar de quilomicrones também. Quando a gente vê ele separado, aí vocês vão entender melhor, tá? Vamos a empezar entonces a hablar de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas, ellas son proteínas transportadoras. Elas servem para carregar o lipídio, dependendo do fígado até vasos sanguíneos ou do vaso sanguíneo até o fígado, dependendo do tipo de lipoproteínas que eu tiver, tá? Las lipoproteínas, nosotros tenemos 4 clases de lipoproteínas, donde ellas son divididas en 2 grupos. El primer grupo, nosotros las clasificamos porque son ricos en triglicéridos. São aquelas lipoproteínas que carregam dentro delas em maior porcentagem triglicerídeos, tá? El primero, los kilomicrones. Estos kilomicrones son las lipoproteínas más grandes que nosotros tenemos. Tienen un tamaño grande. Y casi que el total de su porcentaje, 95%, ella está compuesta por triglicéridos. Los triglicéridos que vienen de la dieta são aqueles triglicerídeos que a gente, por exemplo, come, faz uma alimentação rica em lipídios. São esses quilomicrons aqui que vão armazenar triglicerídeo que vem da dieta, tá? Entonces, son los triglicéridos exógenos que vienen de la dieta. O que ele faz?
Uma vez que a gente ingere uma dieta rica em lipídios, ele vai, pega o exógeno que vem de fora e leva até os tecidos, tá? Então, ¿cuál tejido? Principalmente tejido adiposo e tejido muscular. Alguém lembra para que serve o metabolismo dos lipídios? Para que esse lipídio aqui ele é armazenado nas células? Para Energia. depois virar Tem energia. energia. Exatamente. Para produzir energia. Em que situações que Forma de energia. Quando Subtração de desnutrição, prof. Quando o quê? a gente já Desnutrição. usou a primeira fonte de energia, que é a glicose, e aí depois o nosso corpo começa a metabolizar a gordura e depois é músculo para formar a energia ATP. Exatamente. Primeiro, Exatamente. Só que em quais situações a gente sabe que a primeira fonte energética é a glicose, né? Mas em que situação que o meu corpo vai começar a queimar lipídio? quando você não tem carboidrato. Exercício físico, prof, e desnutrição também. Mas pode ser também, mas principalmente em caso de jejum prolongado, tá? Quando a gente está em jejum prolongado, o nosso corpo já não tem glicose para começar a produzir energia. Então, ele vai começar a queimar gordura para produzir energia, tá? Então, principalmente em casos de ayuno prolongado, nosso corpo vai usar estos lípidos para producir energia, ¿sí? En caso de ejercicios, Prof. ejercicios extensos también. Entonces, en esos casos principalmente, ¿sí? ¿Alguien Esse falou? seria o mecanismo do jejum intermitente que eles usam para perder peso, esse jejum prolongado, que daí Sim. não tem substância, começa a queimar lípido. Gordura. Sim. Aham. Só que isso não é bom 100%. O jejum intermitente, tem muitas contraindicações, tá? O jejum Sim, é bem intermitente, controverso, né? É bem controverso. ele tem que ser feito só quando um profissional médico, um profissional da área de medicina indica para o paciente. O que acontece quando eu faço muito jejum intermitente? O meu corpo começa a queimar muita gordura, ele, ao mesmo tempo, produz o que a gente conhece como corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são tóxicos para o organismo. Eles começam a produzir radicais livres e começa a causar danos celulares. Por que o jejum intermitente não é para fazer sempre? Não é para fazer qualquer pessoa. Tem que procurar primeiro um médico para fazer, por causa disso. E vocês veem que tem pessoas que fazem esse tipo de jejum e emagrecem. Eu emagreci tanto. Mas passa um tempo e ele já não emagrece mais. Aí ele fala, nossa, eu emagreci o primeiro mês também, agora já não estou emagrecendo mais. Porque no es eficaz para todas las personas, ¿sí? Entonces, hay varios estudios que demuestran que ese ayuno intermitente no es tan bueno así como todo el mundo piensa que es, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho cuidado con esos tipos de dietas, ¿está bien? Sim, Bueno. prof, graças. Prof, disso eu Sim. conversei com a doutora Alejandra também, que dava aula de físio. Ela falou que também é prejudicial porque gera muita oxidação, né? E daí, se for fazer, tem que tomar antioxidante. Por que gera oxidação? Por causa dos corpos cetônicos, tá? São esses corpos cetônicos que causam todas as alterações no corpo. Então, hay que ter muito cuidado com esse tipo de dieta, ¿sí? Tá, isso era só para vocês lembrarem um pouquinho, tá? Então, los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño y las más grandes, ¿sí? O tipo de lipídio que esse quilomicron transporta são os triglicerídeos que a gente consome da dieta, tá? Agora, VLDL. Esta VLDL nosotros conocemos también como lipoproteínas de muy baja densidad. Essa VLDL, ela está composta mais ou menos 50 a 65% de triglicerídeos, mas ele faz o transporte desses triglicerídeos endógenos.
Los triglicéridos que son producidos en el hígado, esta VLDL, transportan hacia la periferia, transportan hacia los tejidos, ¿sí? Entonces esa es su función. Estas dos lipoproteínas son ricas en triglicéridos, ¿sí? Ahora, estas dos lipoproteínas, vamos a ver que son ricas en colesterol. La LDL o lipoproteína de baja densidad, ella tiene un tamaño mucho menor que las otras dos que nosotros vimos. Y contiene de 35 a 45% de colesterol esterificado. Ela faz o transporte de colesterol, tá? Son responsables por el transporte de colesterol desde el hígado hasta la periferia. Las HDLs, ellas son las proteínas de alta densidad. Ela é bem mais pequena de todas as outras anteriores, tá? Ella es rica en colesterol y fosfolípidos. Essa HDL aqui, ela faz o transporte reverso de colesterol, ou transporte inverso de colesterol. O que quer dizer o transporte reverso de colesterol? Ela faz o contrário do que essa LDL faz. Ela retira o colesterol da periferia dos tecidos e leva até o fígado. Por eso se llama transporte reverso de colesterol, ¿sí? Esa es su principal función. Estas son las quatro. Oi? Esse é o colesterol bom, né, prof? Chamado colesterol bom. Exatamente. Vamos a ver mais em frente, a gente vai falar de novo deles. Por que o LDL é considerado como colesterol ruim? Porque ela retira a gordura, entre aspas, do fígado e leva até as veias. Quando vocês escutam sobre essas lipoproteínas aqui, sobre o perfil lipídico, que doença que vocês acham que está relacionado diretamente com o aumento dessa LDL? Arteriosclerose. Exatamente. Formação de placas de arteroma y arteriosclerosis, ¿sí? Entonces esa es el principal daño causado por el aumento de esta lipoproteína. Acá en esta imagen es la imagen de una lipoproteína. Suponhamos que essa lipoproteína aqui é um quilomicron. Esse quilomicron, dentro dele, ele vai conter 95% de triacilglicerol, tá? Ele vai ter aqui a APO. Qual que é a APO que vai participar aqui nesse quilomicron? Que estava mais lá em frente, nesse quadro aqui. B48. 48. 48. A B48, ela vai estar presente aqui, nessa camada da membrana, para ela como um centro receptor de uma célula, tá? Esse quilomicron, então, ele tem cheio de triglicerídeo aqui dentro. Ele faz o transporte desse triglicerídeo no plasma. E se essa lipoproteína fosse uma HDL? Ia ser rica em quê? O que ia conter aqui dentro? Colesterol e fosfolipídios, tá? E se fosse uma HDL? Principalmente colesterol esterificado. E assim se diferenciam as lipoproteínas. Elas são diferentes em peso molecular, são diferentes na estrutura e são diferentes na função. Cada uma transporta um tipo de lipídio diferente no plasma, tá? Então, assim se diferenciam as lipoproteínas. En este cuadro muestra, está bien resumido, clase de lipoproteína, por ejemplo, quilomicron, principal componente lipídico, triglicerídeo. Quais são as apolipoproteínas que podem funcionar ou trabalham lá na superfície? Todas essas daqui, onde a B48 é a mais importante, tá? Onde que ela se origina? No intestino. Qual que é a função dela? Transporta triglicerídeo exógeno, que vem da dieta, do intestino até os tecidos. Então, cada clase de lipoproteína que ustedes tienen, con su principal componente, movilidad, origen y función, ¿sí? Es un resumen, pequeño resumen.
En esta imagen yo les puse entonces para entender un poquito como que acontece, como que esse quilomicron aqui vai captar o triglicerídeo que a gente ingere, que vem da dieta. Primeiro, a gente tem uma alimentação rica em lipídios, tá? Aí ele chega no estômago, onde as sais biliares, as sales biliares que estão presentes no estômago, vão a emulsionar a esos lípidos formando micelas. O que são essas micelas aqui? Dentro, aqui não dá para ver bem, só que são estes amarillitos aqui, essas bolinhas aqui. Ellas son las que van a acarrear ese ácido graso que nosotros ingerimos, ¿sí? Las lipasas intestinales, que son unas enzimas, van a degradar los lípidos en triglicéridos, ¿sí? Después, los ácidos grasos y otros productos van a migrar hasta la mucosa intestinal. Cuando llegan en el intestino, los kilomicrones van a llegar y van a captar ese triglicérido. Dentro de esos kilomicrones, los triglicéridos vía linfática van a viajar a través del plasma, ¿sí? La proteína activada por la ApoC convierte el triglicérido en triacilglicerol, ácido graso y glicerol, donde esos ácidos grasos pueden entrar en la célula o ser oxidados para combustible, ¿sí? Entran en la célula como reserva energética, ¿sí? El principal papel de los triglicéridos en el organismo también es de reserva energética, para que cuando nuestro cuerpo se encuentre en un, por ejemplo, en un ayuno muy prolongado o en un periodo de estrés, de cambio fisiológico, esos triacilgliceroles o esos lípidos puedan ser metabolizados para formar energía, ¿sí? Entonces, de esta manera que ocurre la captación de triacilglicerol o triglicéridos en el organismo. Entonces, lo que nosotros vimos ahora es que el transporte de los lípidos ocurre principalmente por estas 4 lipoproteínas, ¿sí? Kilomicrones, VLDL, LDL y HDL, que están compuestos por diferentes lípidos. Acá en esta imagen es más para que ustedes vean de qué está formado cada lipoproteína. Los kilomicrones en su totalidad están compuestos por triglicéridos. La HDL está compuesto por fosfolípidos, por colesterol, por, ¿qué más? Proteínas y así va. Las LDL están compuestas por colesterol esterificado principalmente. Entonces, cada uno está compuesto por lípidos diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, entonces, de un perfil lipídico, ¿qué es lo que significa ese perfil lipídico? Dentro del perfil lipídico, el médico pide colesterol total, colesterol y fracciones y triglicéridos, ¿sí? Entonces, ¿para qué el médico solicita un perfil lipídico? Principalmente para ver cómo está el metabolismo de los lípidos corporales de su paciente, ¿sí? Entonces, para eso se pide. El perfil lipídico es una prueba de rutina, una prueba que nosotros llamamos rutinaria, así como la glucosa, el perfil renal, ácido úrico, perfil lipídico. 4 pruebas nosotros ya estudiamos. Esas 4 pruebas entran como examen rutinario, ¿sí? Entonces, rutinario se dice porque normalmente siempre se solicita. Para que el paciente se someta a este perfil lipídico, es importante que haga un ayuno de por lo menos 6 horas a 8 horas, ¿sí? Porque la alimentación interfiere bastante en los resultados. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que ontem à noite jantou pizza, mais Coca-Cola e depois comeu chocolate de novo? 11 horas da noite. E 5:30 da manhã acorda para fazer exame para chegar às 6 horas no laboratório. Vai estar tudo alterado, né? Porque ele teve uma alimentação pesada na noite anterior. Entonces es importante que se cumpla el ayuno para que
no interfiera la alimentación, ¿sí? Prof, mas se essa for a alimentação dele de rotina, provavelmente vai dar lo mismo. No, no va a dar lo mismo. Cuando se hace el ayuno y cuando se come, hay diferencias, ¿sí? Por eso se pide el ayuno. Porque existem também pacientes que sabem que vão no médico, aí pega e faz uma dieta de uma semana. Não come, não janta para enganar o médico, né? Existe esse tipo de paciente também. Pero cuando se hace el ayuno, se cumple ese ayuno de 8 horas, sí hay diferencia, ¿sí, Bruno? Existe diferencia. Nosotros vemos en el laboratorio con pacientes que no cumplen y pacientes que cumplen ese ayuno, ¿sí? Puede pedir, depende del médico, puede solicitar, ¿sí? Solamente que la alimentación altera bastante el perfil lipídico. Nosotros vamos a ver que existe, cuando nosotros hablamos del perfil lipídico, ¿cuál es la patología asociada a este perfil lipídico? Como que chama quando o meu paciente tem colesterol alto, tem triglicerídeo alto, está tudo alterado? Cuando el perfil lipídico de mi paciente está alterado, nosotros conocemos con el término de dislipidemia. O que é essa dislipidemia? É alteração no perfil lipídico do meu paciente, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, essas dislipidemias a gente classifica fenotipicamente, tá? ¿Qué significa clasificar fenotípicamente? Según el tipo, existen varios tipos de dislipidemia. Lo que está en este cuadro, existe el tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. O que diferencia essa dislipidemia aqui? Os lipídios que estiverem alterados e as lipoproteínas alteradas no plasma do meu paciente. Se eu tiver um paciente que eu achar no laudo dele, por exemplo, tri aumentado, colesterol aumentado e VLDL aumentada, eu posso ter uma dislipidemia tipo 4. Y así por delante. Si yo tengo tri aumentado más kilomicrones aumentados, tipo 1, ¿sí? Entonces, de esta forma se clasifican las dislipidemias en un perfil lipídico, según la OMS, ¿sí? Aparte de eso, vamos a ver más enfrente que las dislipidemias también se clasifican en primarias y secundarias. A gente vai chegar nelas um pouquinho mais na frente da aula, tá? Dentro deste perfil lipídico, o que a gente mede nesse perfil lipídico? A gente mede colesterol total, colesterol e frações. Qual que são as frações do colesterol? LDL, VLDL e HDL, tá? E triglicéridos. Son esos los análisis que entran dentro de este perfil lipídico. ¿Cuál es la importancia de este análisis? Principalmente para determinar riesgo coronario en mi paciente. Si mi paciente tiene algún riesgo de sufrir deformación de placas, algún riesgo de desenvolver arteriosclerosis, entonces por eso es importante, ¿sí? Las pruebas que incluyen entonces son estas. Colesterol total, y a estas pruebas nosotros le llamamos fracciones. HDL, LDL e VLDL são as frações do colesterol, tá? A gente mede o valor do colesterol total do paciente e também as frações do colesterol no paciente. E os triglicerídeos. Son estas pruebas lo que nosotros medimos dentro de un perfil lipídico. ¿Cuáles son los valores de referencia? Colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro. Triglicéridos
menor que 180 o también van a encontrar 150. Los kilomicrones menor que 120. VLDL de 5 a 40. LDL menor que 130. Y HDL es un poquito diferente en hombres y mujeres. En mujeres mayor que 45 y en hombres mayor que 55. Estos valores de referencia es importante que ustedes manejen. Estos valores de referencia son estándar, ¿sí? Ellos siempre son iguales. Solamente cambia, por ejemplo, cuando se estudia una población y para ver si cambian los valores de referencia. Pero estos valores son siempre iguales. Importante que ustedes manejen los valores. Acá sí, ¿está bien? El colesterol total, entonces, hablando del colesterol, nosotros vemos que el colesterol se presenta en altas concentraciones en algunos órganos, como el hígado, médula espinal, páncreas y otros, ¿sí? Principalmente también son componentes formadores de membranas celulares y abundan en las grasas de origen animal, ¿sí? El colesterol, todos aquellos alimentos que contienen grasa saturada son ricos en colesterol, ¿sí? Cuanto más grasa saturada nosotros comemos, el colesterol más aumenta en el organismo. Las HDL o lipoproteínas de alta densidad a gente conhece como o colesterol bom. Por que ele é um colesterol bom? Porque ele atua no organismo como um fator protector cardiovascular. O que essa HDL faz no nosso corpo? Ela retira os lipídios presentes, por exemplo, no vaso sanguíneo e leva até o fígado. Lo que nosotros dijimos que se llama transporte reverso de colesterol, ¿sí? Este HDL tiene que estar aumentado en sangre y el LDL tiene que estar disminuido o tiene que estar dentro del rango normal para evitar accidentes, riesgos cardiovasculares, ¿sí? Por eso la HDL es conocida como el colesterol bueno, porque ella hace este transporte reverso de colesterol, ¿sí? Só que essa HDL, será que ela deixa de ser bom? Será que ella puede tornarse mala? Sí. En ciertas patologías de base, esta HDL, ao invés dela fazer toda a coisa bonitinha que é retirar a gordura da sangue e levar para o fígado, ela pode se tornar vilã, tá? ¿En qué situaciones esta HDL nosotros podemos ver que ella, en vez de ser buena, se torna mala? Por ejemplo, pacientes que presentan resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros vemos que presentan resistencia a la insulina? Diabético. Diabetes mellitus. Exactamente, los diabéticos. Y pacientes con hipertrigliceridemia, o sea que cuando tienen un valor muy alto de triglicéridos en sangre, ¿sí? Estas HDLs que se pueden tornar ricas en triglicéridos y dejan de tener su papel bueno, ¿sí? Dejan de cumplir con su función buena en el organismo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hasta ahora nosotros vimos, ustedes ya estudiaron la parte de diabetes, glucosa. El paciente diabético es el paciente que más alteraciones puede presentar en un análisis de rutina. É muito comum a gente ver paciente diabético que está com glicose alterada, perfil renal alterado, ureia e creatinina, ácido úrico alterado e o perfil lipídico alterado também, sim? Então, a gente está estudando tudo separadinho, mas no final a gente vai ver que só um paciente pode apresentar todas as alterações juntas, tá? Principalmente pacientes que tienen patología de base, como la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es siempre importante que ustedes le pregunten a sus pacientes si tienen alguna patología de base. Después viene la LDL, o la lipoproteína, ¿sí?
Sí. O resistente. No solo, recuérdense que la resistencia a la insulina, ela não só ocorre na diabetes, tá? Existem outras patologias que podem causar resistência à insulina. Como, por exemplo, existe uma doença que afeta as mulheres, que é conhecida como síndrome do ovário policístico. Quando a mulher, ela não menstrua normalmente e tem alterações hormonais. As alterações hormonais normalmente causam resistência à insulina também. Então, essa pessoa também pode apresentar distúrbios no perfil lipídico, tá? No solamente los diabéticos presentan resistencia insulínica, ¿sí? Entonces, existen otras patologías también que en patología médica ustedes van a estudiar y ahí se van a acordar del perfil lipídico, ¿sí? Entonces, otras enfermedades también pueden causar alteraciones en este perfil lipídico, ¿sí? Las LDL, entonces, son las lipoproteínas de baja densidad. E é ela que a gente conhece como colesterol ruim, tá? Por quê? Porque ela vai retirar colesterol, lipídio do fígado e vai levar até a corrente sanguínea ou os vasos sanguíneos. São elas, junto com a VLDL, que são as causadoras da formação das placas de ateroma, tá? Entonces, son ellas las que contribuyen para la formación de esas placas de ateroma que conllevan a una arteriosclerosis, ¿sí? Por eso ellas son conocidas como el colesterol malo. Estas VLDL, entonces, son las lipoproteínas de muy baja densidad y ela, cuando está muy aumentada, ela é asociada a riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, la VLDL junto con la HDL aumentada pueden pronosticar un riesgo cardiovascular para el paciente, ¿sí? Y los triglicéridos o triglicéridos también, cuando están elevados, Prof, ¿sí? pode voltar um slide? Acá. Travou, a minha internet está um pouco ruim. Estas VLDLs, Júlia, elas são associadas também à formação de placa de ateromas, tá? Porque elas fazem transporte de triglicerídeos do fígado até os tecidos. Então, se associa também a riesgo cardiovascular, ¿sí? Los triglicéridos también, principalmente cuando se encuentran aumentados arriba de 500 miligramos por decilitro. El valor de referencia de los triglicéridos es menor que 150. No hospital, a gente tem pacientes com tri de 1.000, de 1.500. O maior que eu já vi até agora foi de 3.000, tá? Paciente que tiene 3.000 de triglicéridos. Aquele sorinho, ao invés de estar amarelinho, ele parece leite. Ele fica branco, cheio de gordura. Esas personas que tienen 1.000, 1.500, esas personas ya toman medicamentos, ¿sí? Elas já são medicadas. E normalmente um triglicerídeo de 1.000, 2.000, 3.000 já está associado com dislipidemia primária, que é genética, tá? Ele é genética y normalmente no está asociada por hábitos alimenticios. Entonces, este triglicérido, cuando está bastante aumentado, también indica mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes deben seguir? O sea que, ¿en qué caso ustedes van a solicitar ese perfil lipídico? Normalmente a toda persona mayor de 20 años como análisis rutinario, ¿sí? Aquellas personas que tienen antecedentes familiares de dislipidemia. Por exemplo, eu tenho a minha mãe que ela tem colesterol alto, tenho meu pai que tem triglicerídeo alto, mas meu pai ele não bebe, ele não fuma, ele não come comida, por exemplo, ¿cómo se dice? Comida chatarra que nosotros decimos. Ele não se alimenta mal, mas ele tem um colesterol e o tri alto. E a minha mãe também. Então, eu também posso ter, tá?
Entonces, a eso nosotros le llamamos de dislipidemia familiar, o sea que es genético, viene de la parte genética. Personas con hipertensión, personas con diabetes, entonces todas estas personas pueden presentar disturbios lipídicos y principalmente para evaluar riesgo coronario, ¿sí? El colesterol total y las fracciones é sumamente importante. Na prática, a gente vê que existem pessoas que fazem dosagem de colesterol. O colesterol está normal, está dentro do rango lá maior que 200. Só que quando ele faz as frações, a LDL está muito aumentada e a HDL está muito diminuída. Como que vocês vão pronosticar um paciente assim? Suponhamos que o teu paciente está com colesterol total normal, está 160. Só que daí você vai olhar o LDL, está 200, o HDL está 30. E o VLDL também está aumentado. O que pode acontecer com esse paciente? Tá em risco de enfermidade cardiovascular? Exactamente. Riesgo de enfermedad cardiovascular y riesgo de formar placas de arteroma, ¿sí? Por isso que é importante sempre pedir o perfil lipídico e não só colesterol e triglicerídeo. Porque muitas vezes a gente vê o pedido do médico lá, tá colesterol e tri. Mas acontece isso do colesterol tá normal, mas as frações estarem alteradas, tá? Entonces, cuando ustedes piden el perfil lipídico, ahí va a aumentar mais a margem que vocês possam diagnosticar o paciente de vocês, tá? ¿Cómo ustedes van a interpretar ese perfil lipídico? De acuerdo a los valores de referencia. Entonces, van a observar el valor obtenido en tu paciente con el valor de referencia. Van a determinar si existe dislipidemia, qué tipo, si tiene causa primaria o causa secundaria. Van a determinar el número de factores de riesgo. Como que eu vou determinar esse número de fatores de risco? Fazendo a ficha, o histórico clínico do meu paciente. Eu tenho que perguntar se a mãe dele tem problema de colesterol, se o pai dele tem, se o avô teve, se na família tem casos de placa de ateroma. Toda essa coisa você tem que perguntar. ¿Sí? Obesidade também, né? Obesidade, sedentarismo, tabaquismo, alcoolismo, diabetes, tudo isso, tá? Determinar si el paciente requiere de tratamiento o cambio de vida, cambio del estilo de vida o medicamento. Normalmente, as dislipidemias primárias ou hereditárias já são tratadas diretamente com medicamento, tá, pessoal? E as dislipidemias secundárias, que vêm de hábito como fumar, beber e sedentarismo e comer pizza, hambúrguer, Coca-Cola todos os dias, aí o médico primeiro pede uma dieta para o paciente, tá? Para fazer uma dieta para tratar de estabilizar tudo. Se com a dieta o paciente não conseguir normalizar esses valores, aí entra a medicação. Então, dessa forma, o médico atua, ¿sí? Acá entonces está la diferencia. Hiperlipoproteinemias o dislipidemias son la misma cosa, ¿sí? Estas hiperlipoproteinemias se dividen entonces en primarias y secundarias. Las primarias o primitivas son las familiares o genéticas, las que yo les dije, ¿sí? Afectan más o menos el 5 a 10% de la población. Y las secundarias, ellas están relacionadas principalmente con patologías de base, como por ejemplo hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, diabetes mellitus y diferentes trastornos hepáticos. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el hipotireoidismo. O que causa esse hipotireoidismo aqui no meu fisiologicamente? Ele diminui receptores de LDL. O que causa o alcoolismo?
aumento de triglicerídeos em sangue. O que causa diabetes mellitus? Aumento de triglicerídeo e diminuição de HDL, mais aumento de LDL. Entonces, cada enfermedad causa un disturbio lipídico diferente, ¿sí? Patologías de base. Se clasifican entonces por déficit de lípidos o por exceso de lípidos que pueden ser primarios o secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de estas dislipidemias? En este cuadro, ustedes tienen los valores de referencia. Por exemplo, vamos pegar aqui o colesterol total. O colesterol total, o valor de referência é menor que 200. Só que sempre tem um valor limite, tá? Um valor limite que o médico pode aceitar. Se o meu paciente está entre 200 e 239, ele está no limite, pero está no limite alto, sim? E se ele tiver maior que 240, já é alto. Já pode ser considerado ruim para o paciente, tá? Acá, un ratito les voy a compartir algo acá. Voy a volver otra vez ahí, ¿sí? Hay un cuadro acá que les quiero compartir. En este cuadro dice, colesterol total, valor deseable menor que 200 o igual, ¿sí? Valores limítrofes de 200 a 239 y valor elevado mayor que 240. Cuando mi paciente está alterado, supongamos que mi paciente está com um colesterol total de 250, uma LDL de 135. Eu considero uma hipercolesterolemia leve. Se o paciente estiver com colesterol total acima ou igual que 301 miligramas por decilitro e um LDL por cima de 216, é uma hipercolesterolemia severa. Entonces, depende de los valores de referencia para que ustedes caractericen si esa hipercolesterolemia es leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, de esta manera es como los médicos van caracterizando los tipos, son poquito bogotanados, los tipos de disturbios dislipidémicos que su paciente está presentando, ¿sí? Yo voy a botar aquí un slide. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. Por mim, não, prof. Esses materiais já estão na plataforma, verdade? Para ter acesso depois. Ya están en la plataforma, ¿sí? Verdade. E aí também tem um questionário lá, parece, verdade? También tenemos un cuestionario hoy. Vamos a hacer ya está lá na plataforma a aula. Oi. Já estamos chegando. Aquele ó. top para tomar uma água. Meu Deus. Tá bom. Ya vamos a llegar no café, ¿tá? Entonces, estos son los valores de referencia, ¿sí? Deseables. Y acá este cuadro repite un poquito el cuadro que nosotros ya vimos allá enfrente, ¿sí? La clasificación fenotípica de las dislipidemias, como tipo 1, tipo 2A, tipo 2B y tipo 5, ¿sí? Bueno, conclusión, entonces, las 4 lipoproteínas más importantes son los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL, ¿sí? Acá nada más les dice a ustedes las características de cada uno. Esto es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber de qué está compuesta cada lipoproteína, dónde transportan, quién hace el transporte reverso del colesterol, cuál es la función del HDL, del LDL, VLDL y del kilomicrón, ¿sí? Esas son las pautas más importantes. Y también la clasificación de las dislipidemias. Quando a gente tem paciente que tem alterado
o colesterol a gente chama de hipercolesterolemia familiar, tá? Quando a gente tem triglicerídeo, é hipertrigliceridemia familiar. A gente pode ter um paciente que tem um ou outro, ou ter um paciente que tem uma dislipidemia mixta. O que é a mixta? Ele tem alterado tanto o colesterol quanto o triglicerídeo, tá? Entonces, las primarias están relacionadas genéticamente por familiar, hereditario. Y las secundarias están relacionadas por enfermedades de base y también por la dieta, cuando nosotros nos alimentamos mal. Y existen también ciertos fármacos, medicamentos que pueden causar alteración nesse perfil lipídico, principalmente corticoides, estrogênios, androgênios, personas que tienen problemas hormonales y que consumen esos tipos de medicamentos también puede verse alterado su lipidograma, ¿sí? Lipidograma ou perfil lipídico é a mesma coisa, tá? Por que o beta-bloqueador, prof? El beta bloqueador, la verdad que eu não saberia explicar para você fisiologicamente por que acontece isso, tá? Pero também altera o perfil lipídico. Quando Tá bom, prof. vocês já tiveram farmacologia? Não, no quarto. Aí vocês vão chegar e vão entender, tá? Porque eu não Tá sei bom. explicar fisiologicamente por que acontece isso. Tá bom, prof, graças. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Prof, Não? o HDL é polar ou apolar? Não dá para entender teu áudio, Flávia. Repete. O HDL é polar ou apolar? Todos los lípidos son apolares. Los lípidos no son polares, ¿sí? Ningún lípido es soluble en agua. ¿Está bien? Vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos e depois a gente volta, tá? Vale, prof. Gracias, profe.